Bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. Recordemos que nosotros como iglesia somos una iglesia con propósito. ¿No es así? Somos una iglesia con propósito. Recordemos cuáles son de esos propósitos nuestros como iglesia. ¿Cuáles nos identifican? La adoración. ¿Sí? ¿Otro propósito? ¿Perdón? No. El discipulado. Sí oramos en este lugar, claramente. Recordemos la escuela de membresía. Adoración, discipulado, ¿cuál otro? Ministerio, comunión, compañerismo y el evangelismo. Adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. Para eso existimos como iglesia. Ese es nuestro propósito como iglesia. Y durante este mes de marzo estamos enfatizando el propósito del evangelismo. Eso es lo que estamos viendo en nuestros grupos de crecimiento integral y lo estamos viendo en nuestros mensajes, y lo hemos hecho a través de la meditación en el libro del profeta Jonás. El libro del profeta Jonás. Y la semana pasada empezamos la lectura del libro y veíamos en este primer capítulo la desobediencia de Jonás y la rebeldía de Jonás, ¿cierto? Que el Señor le dijo: Jonás, váyase para Chía. ¿Y para dónde se fue? Arrancó para Suacha. Para el lado completamente opuesto se fue Jonás. ¿Y qué pasó por causa de eso? Se levantó una tempestad, perjudicó a otros, ¿cierto? Se levantó una tempestad que los pobres marineros no podían mantener el barco a flote. Se pusieron a indagar de quién era la culpa, y por la confesión del mismo Jonás llegaron a la conclusión de que era él y lo botaron al mar. Y finaliza el capítulo con esa imagen de que un gran pez se comió a Jonás. Se comió a Jonás. Y veíamos cómo la semana pasada, por medio de esta historia, mi esposita trae una aplicación muy pertinente respecto al feminismo y el peligro que el feminismo representa. Y nos recordaba cómo ninguno de nosotros somos inmunes a la rebeldía, que todos somos rebeldes por naturaleza, no somos inmunes, aún siendo creyentes, no somos inmunes a la rebeldía. Nos recordaba que esa rebeldía tiene consecuencias, y nos recordaba también que esa rebeldía tiene un antídoto, que es lo más importante. Pero como les decía, lo cierto es que el capítulo donde lo dejamos termina con esa imagen de ese gran pez comiéndose a Jonás. Y ya en el capítulo 2, que es el capítulo que nosotros vamos a leer hoy, vamos a ver al profeta orando ahí metido dentro del interior de este pez. Y como vamos a ver, realmente la oración de Jonás fue una oración efectiva, porque en últimas el pez lo vomitó, lo escupió, y que pudo ser libre. ¿Y a cuánto les interesa aprender a orar de una manera efectiva? Amén. Que Dios responda sus oraciones. ¿Les interesa? Amén. Porque que no nos pase como un hermanito que estaba recién casado y llegó a buscar al pastor recién casado. Le decía: no, pastor, yo como que no vuelvo a orar. Es que yo veo que a mí Dios como que no me entiende. Mire, pastor, yo llevaba rato orando y le decía al Señor: Señor, yo quiero que me des una mujer como Dios manda. Y me dio fue una que manda como Dios. ¿Alguien se siente identificado? Por cosas como estas, porque a veces pensamos que Dios no nos entiende, que como que Dios no nos está entendiendo bien, es que nosotros necesitamos aprender a orar de una manera efectiva. Y precisamente este es el título del mensaje de la palabra del Señor en esta mañana: una oración
efectiva. Una oración efectiva. Porque nosotros como pueblo de Dios, mis amados, necesitamos orar más y necesitamos orar mejor. Recuérdele esto a su hermana esta mañana. Dile, necesitamos orar más, necesitamos orar mejor. Necesitamos orar más y necesitamos orar mejor. Y para que podamos reflexionar respecto a estas características de una oración efectiva, los invito a que vayamos a este libro, al segundo capítulo de Jonás, capítulo 2 del libro de Jonás, y vamos a estar leyendo esta hermosísima oración. Capítulo 2 del libro de Jonás, versículos del 1 hasta el 10. Yo lo voy a estar compartiendo en la Nueva Versión Internacional. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza. Arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra para siempre. Sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. ¿Qué les parece si oramos al Señor y le pedimos al Espíritu Santo que nos hable de una manera especial en esta mañana? Bendito Señor, cuán necesario y cuán importante es para nosotros el hecho de que podamos aprender a orar de una manera que sea efectiva. Y tenemos delante nuestro en esta mañana tu eterna palabra, esta palabra que es de vida eterna, Señor. Pero esta palabra es una palabra que sin la intervención de tu Espíritu Santo no se puede entender. No podemos discernir tu intención, no podemos discernir tu propósito con esta palabra sin la intervención de tu Espíritu Santo. Por eso te ruego en esta mañana, Señor, que hagas este milagro en medio nuestro. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Porque eso es lo que dice la Escritura, que donde hubieren dos o más reunidos en el nombre de Jesús, tú estás ahí. Si tú estás aquí en esta mañana, Espíritu Santo, como lo sabemos, te rogamos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestra mente y nos permitas entender esta palabra tuya. Pero que sobre todo nos permitas vivirla, que nos permitas aplicarla.
como dijimos hace un instante, que podamos orar más y que podamos orar mejor, porque realmente lo necesitamos. Ayúdanos en esto, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. La oración de Jonás, algunos lo llaman el Salmo de Jonás. También le ha llamado a este capítulo porque es una oración realmente muy bonita. Y como vemos, fue una oración efectiva porque termina la oración en la liberación de Jonás. Pero curiosamente no es una oración llena de peticiones, porque pensamos que uno tiene que orar y es presentarse, pídale a Dios, ¿cierto? Que orar es pedirle a Dios, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Y realmente es muy bonito ver cómo esta oración, más que llena de peticiones, es llena de gratitud, de mucha gratitud, lo que vemos en la oración de Jonás. Y al verla nosotros realmente podemos considerar varios elementos que son muy interesantes. Y de hecho vamos a estar viendo 3 elementos claves que sí o sí debemos reconocer para hacer de nuestras oraciones verdaderamente efectivas. Y lo primero que debemos reconocer de la oración es que la oración tiene un gran potencial. La oración tiene un extraordinario potencial. Este es el primer elemento que tenemos que reconocer referente a la oración, su extraordinario potencial. Y es que aquí es clave que podamos nosotros ver de dónde fue que el Señor sacó a Jonás, cuál era la situación que Jonás estaba viviendo. Dice el versículo 3 al versículo 5, dice, ¿a dónde estaba Jonás? Dice, a lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo es que voy a volver a contemplar tu santo templo? Mire el versículo 5, dice, las aguas me llegaban ¿hasta dónde? Hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas me enredaban la cabeza. Esta fue la situación de Jonás tan pronto los marineros lo botaron allá en el mar. Que las corrientes lo envolvían. Dice que las olas furiosas venían sobre él. ¿Hasta dónde le estaba llegando el agua? Hasta el cuello. Estaba hasta el cuello el hombre, ahí tratando de flotar. Las algas se le enredan en la cabeza. Yo quisiera que usted se metiera por un instante aquí en la película y se hiciera el protagonista de esta película. Yo no sé, ¿alguno de ustedes vio la película El Náufrago? De este hombre que queda naufragando en medio del mar y que llega a una isla desierta y allá consigue un balón, ¿cierto? Llevaba un balón y un patín de esos de patinar sobre hielo, y con ese se saca una muela, pero tenía un balón que pinta, ¿cierto? Y le pone pelito encima. ¿Y cómo se llamaba el balón? Wilson, ¿cierto? Y era su compañero ahí en medio de la isla. Pero este hombre, después de algunos meses de estar allá todo barbudo, decide volarse, construye una balsa y espera como que haya un clima propicio y se manda allá en medio del mar. Y allá en medio del mar, la balsa se le rompe, se le hace nada. Ni siquiera estaba Wilson por ahí. Se le perdió el baloncito, se le perdió Wilson que lo llevaba de acompañante. Pero imagínese usted en medio del mar, en medio de las aguas, tratando de mantenerse a flote, con el agua hasta el cuello, sin un palito, sin un pedazo de la tabla de la cama que flote, nada que lo ayude a sostener ahí. Y mira para todo lado y lo único que ve es agua. Mira para el frente, agua. Mira para la derecha, agua. Mira para la izquierda, agua. Mira para atrás, agua. No ve monte por ningún lado. Mire, los que conocen el mar, ¿alguien ya conoce el mar? Yo conozco el mar de manera, perfectamente lo conozco, en fotos, en videos, en películas. Ahí lo conozco. Pero los que han experimentado el mar, Marlencita, aquellos que han estado ahí, como tú lo dices, dicen que es una de las imágenes más imponentes que el hombre puede percibir.
estar en medio del mar, ver las olas levantarse. Dicen que todos, sin lugar a dudas, se sienten chiquiticos delante del mar y delante de las olas. Es una de las imágenes más imponentes que el ser humano puede experimentar. De hecho, apréndalo, hay una fobia o hay un miedo que muchas personas le tienen al mar. Se llama la talasafobia. Talasafobia es la fobia al mar. Personas que no pueden ver las olas y no pueden ver el mar porque les da la garrotera, como al Chavo. Se asustan, o sea, les da pánico, sufren, ¿sí? Talasafobia. Entonces la situación de Jonás era una situación así extrema. Mira el versículo 4, dice: y pensé, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Como cualquiera de nosotros en esa situación, perdió la esperanza y dijo: hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Y como él mismo lo dice, lo grave no solamente era verse en esa situación, lo realmente más triste para él era sentirse abandonado y rechazado por el Señor. Porque él dijo: no voy a volver a ver tu santo templo. Porque él entendía que todo esto que estaba pasando no era más que el resultado de su desobediencia. Ahora, sin embargo, a pesar de todo, a pesar de lo crítica que era la situación, a pesar de que estaba sin esperanza, la historia de Jonás no terminó ahí. Eso es lo bonito de la historia, que la historia de Jonás no terminó ahí. Dice el versículo 6: arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Amados, al leer esta historia, meterse en esta historia y ver cómo el Señor rescató a Jonás de una situación tan crítica, tan desesperada, sin esperanza. Amados, esto nos debe motivar a orar a nosotros. Amén. De verdad nos debe motivar a orar a nosotros. Por eso, quien quiere orar de una manera efectiva, lo primero que necesita es considerar el potencial de la oración. Y recordar que sin importar la situación, sin importar el diagnóstico, sin importar lo crítica que sea, sin importar que estemos rodeados de mar, Dios puede cambiar esa situación. Dios puede revertir el diagnóstico a pesar de que digas: hasta aquí fui, ya no hay nada que hacer. Dios puede revertir ese diagnóstico. La situación de Jonás era una situación extrema, una situación de muerte. Era una situación de muerte. ¿Hay algo más grave para el ser humano que la muerte? Era la situación más grave que un ser humano puede enfrentar. Pero aún así, Dios la cambió. Dios cambió esa situación. Los amados, yo no sé cuál situación estés pasando exactamente en esta mañana. Y posiblemente viniste a la iglesia hoy y te sientes así como Jonás, te sientes con el agua hasta el cuello. Posiblemente estás enredado, como dice Jonás, en una situación de la que no consigues salir. Posiblemente cuando miras para los lados, lo único que ves es agua por todos lados. Si esa es tu situación, amado, necesitas orar. Necesitas orar. Ora, porque la oración tiene un extraordinario potencial. Ora porque hay un Dios que puede cambiar ese diagnóstico de muerte a vida por medio de la oración.
Jonás, como les digo, no tenía un pedazo de madera, no tenía nada que aferrarse ahí en medio del mar, pero encontró en la oración la herramienta para no naufragar y no dejarse morir. Fue la oración la que le permitió mantenerse con vida. Y ahora de pronto te digas en esa manera, pero pastor, mire, lo que pasa es que, mire, yo no sé orar bien. Y peor aún, pastor, yo no me he portado muy bien con el Señor. Y tal vez hay alguno aquí que se arrodilla a orar o busque orar y se sienta acusado por el Señor. Ya no, pero ¿usted qué hace ahí? No sea hipócrita. ¿Qué hace ahí orando? Mire cómo se porta de ahí de rodillas. Porque eso hace el enemigo. Recuerde que el enemigo acusa. Si no, ¿para qué ora? Dios no le va a responder. Levántese de ahí. Pero yo le pregunto, ¿quién era Jonás? ¿Jonás acaso era el más juicioso de los profetas? ¿Era el más juicioso, el más oyente de todos los profetas? Realmente no. ¿Qué nos hace a nosotros diferente de Jonás? En la conducta puede que no, puede que seamos muy parecidos a Jonás, pero nosotros sí tenemos a alguien a quien Jonás no tenía. Nosotros tenemos a Cristo. Jonás no tenía un Cristo por los méritos de quien clamar. Nosotros sí lo tenemos. Cristo no había venido. Nosotros hoy podemos orar en el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo ser atendidos y ser respondidos. Pero entonces pónganse a pensar, si Dios escuchó a un hombre desobediente como Jonás, que no tenía a Cristo, y aún así Dios en su bondad y su misericordia lo escuchó, ¿cuánto más no escuchará nuestras oraciones cuando las elevamos en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuánto más no va a escuchar nuestras oraciones? Por eso, amada iglesia, ora. Ora, porque la oración tiene un poder extraordinario. Ora porque hay un Dios que sabe escuchar oraciones aún de personas que no son perfectas, pero Dios las sabe escuchar. Ahora, esto de todas maneras nos plantea una pregunta que es una buena pregunta, que es interesante. ¿Qué es lo que hace que Dios escuche las oraciones de aquellos que no tienen mérito para orar? ¿Qué es lo que hace que Dios escuche las oraciones de aquellos que no tienen mérito para orar? Porque es un hecho que Dios no estaba aprobando la actitud de Jonás. No lo estaba aprobando, pero lo escuchó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que el Señor lo escuchara? Hay un segundo elemento de la oración que nosotros debemos considerar. Y ese segundo elemento es que la oración tiene un efectivo propulsor. La oración tiene un efectivo propulsor. ¿Crees que es un propulsor? Es un elemento mecánico que impulsa, que da fuerza para llegar a algún lugar. Así, ¿usted ha visto los cohetes cuando van a despegar, que salen para el espacio? Tienen ahora las turbinas, los propulsores que se prenden y generan esa potencia para que pueda salir hasta el espacio. Asimismo, la oración tiene un efectivo propulsor. Y para que lo conozcamos necesitamos mirar cuál fue la actitud de Jonás al orar. Mire el versículo 2. ¿Cómo estaba Jonás? Dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro, o sea, ya se sentía muerto, o sea, yo pues no le estaban echando tierra encima, pero sí toda el agua del mar. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Dice el versículo 7. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Mire cómo la oración de Jonás llegó hasta la presencia del Señor.
¿Cómo estaba orando Jonás? Jonás estaba orando con angustia. Jonás estaba orando sintiendo que se le iba la vida. Jonás estaba desesperado. Jonás estaba ahogando. Jonás estaba muriendo. Cuando veamos el punto anterior, el texto nos dice cómo el agua le llegaba hasta el cuello, cómo las olas venían de todas partes, le caía agua. Piense por un instante, ¿cómo puede orar una persona en esa situación? ¿Podría orar bien? Padre, en el nombre sempiterno y glorioso tuyo, te glorifico en esta mañana, Dios eterno. ¿Será que podría orar de esa manera? Yo me imagino a Jonás, ay, Señor, estoy muriendo. Sentía que se le iba la vida. No era fácil orar en esa situación. Pero lo cierto es que Jonás oró. Porque dice el versículo 2, en mi angustia, ¿qué hizo? Clamé al Señor. Entonces aquí hay algo que muy posiblemente no fueron muchas las palabras que Jonás pudo pronunciar. Esa oración desesperada de Jonás, más que palabras, era corazón. Más que palabras, la oración de Jonás era corazón. Porque ese propulsor que hace que la oración despegue no es la intensidad y la cantidad de palabras, es la convicción de nuestro corazón cuando oramos. Eso es lo que hace que la oración despegue y llegue hasta el Señor. Y la Biblia lo ilustra de diferentes maneras. Por ejemplo, la oración de Ana. ¿Recuerda usted la oración de Ana? Esta mujer estéril, esposa del varón llamado Elcana, tantos años avergonzada porque el Señor no le daba hijos. Y dice que un día allá en el templo oraba. ¿Y cómo oraba? ¿Duro? ¿Clamaba? No, pasito. Su oración casi ni se escuchaba. Es más, el sacerdote Elí vino y le regañó porque usted qué hace aquí borracha en el templo. Pensó que era borracha porque no se entendía ni siquiera sus palabras. Pero lo cierto es que Dios respondió a la oración de Ana y ella misma lo dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que yo le pedí. No había muchas palabras ahí, pero era corazón. Y eso es lo que dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo del 12 al 13. Jeremías nos está diciendo cuando el Señor responde a alguien. Dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Jeremías 29, 2. Me buscarán y me encontrarán. ¿Cuándo? Cuando me busquen de todo corazón. Cuando me busquen de todo corazón, ahí es que me van a encontrar. No hay un propulsor más efectivo para la oración que hacerlo realmente de corazón. Es lo que dice, esto también lo entendió el rey David cuando escribe el Salmo 51. En el Salmo 51, el versículo 17, dice el rey David: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Ahora, tristemente, para algunos y para la gran mayoría, ese nivel de arrepentimiento y de quebrantamiento solo se logra al pasar por una crisis profunda, como le pasó a Jonás. Tristemente, funciona así con nosotros, con la mayoría. Ahora, lo importante es que a pesar de todo eso,
que a pesar de su desobediencia, a pesar de la crisis que está pasando Jonás ora, y Jonás ora de corazón. Eso nos deja ver este texto. Y también nos deja ver a un Dios misericordioso moviéndose a favor de Jonás y respondiéndole. Por eso, mis amados, si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, si queremos que nuestras oraciones sean respondidas, sean efectivas, necesitamos meterle corazón. Corazón a la oración. Y es que mire, va a haber momentos que son tan difíciles que puede que ni siquiera tengamos fe para orar. Que no tenemos la fe para orar, pero estamos ahí. Pero va a ser esa dependencia de Dios, va a ser ese amor por el Señor, ese rendirnos a Él. Señor, mira, haz como consideres, ese rendirnos a Él, ese deseo de estar en su presencia. Eso es lo que va a impulsar nuestra oración para que ella llegue hasta su trono. Como dice el versículo 7, al sentir que se me iba la vida, que ya no tenía esperanza, me acordé del Señor. Mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Por eso, mis amados, necesitamos evitar esas oraciones mecánicas, esas oraciones repetidas, que son un riesgo para todo creyente y de las cuales el Señor ya nos advirtió. Porque el Señor en su evangelio fue muy claro. En Mateo capítulo 6, versículo 7, dando instrucciones respecto a cómo orar. Él dice: y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. No solo repita, rece, repita. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabrerías. Eso es muy claro y muy evidente en el catolicismo, a través de los rezos. Padre nuestro, te salve, Reina Madre, misericordia, dulzura. Y rezan y repiten lo mismo. Pero, amados, no deja de ser un riesgo para nosotros como creyentes. ¿No ha quedado en cuenta que a veces vamos a orar y siempre empezamos con las mismas muletillas? Parece que empezamos como en automático, ¿sí? Señor mío, si mi Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana vengo delante tuyo. Parece que no la sabemos. Necesitamos meterle corazón. Y no estar simplemente repitiendo, sino meterle corazón, mente a lo que estamos haciendo. Ahora, esto no significa que como la oración no se trata de tener que orar mucho, no significa que tengamos que disminuir nuestro tiempo de oración. Lo que significa es que necesitamos mejorar nuestra actitud al hacerlo. De eso se trata. Y de hecho, te vas a dar cuenta que cuando empieces a orar de corazón, de verdad de corazón, te vas a dar cuenta que dentro de ti empiezan a salir un poco de palabras que no tenías pensado. Y esa oración que siempre era de 1 o 2 minutos, fueron 10, fueron 15, fue media hora. Porque estás ahí orando de corazón. Entonces, muy seguramente, tu tiempo de oración no solo será mejor, sino que también será mucho mayor. Por eso, al leer esta palabra y al escucharla esta mañana, todos nosotros como iglesia deberíamos evaluar nuestro tiempo de oración y nuestra forma de orar. ¿Qué es lo que hay en nuestra oración? ¿Hay simplemente palabras vacías? ¿Son solamente palabras por cumplir porque no he orado hoy y me toca orar? ¿O de verdad le estamos poniendo corazón a ese tiempo de intimidad con el Señor? Es algo para revisar en esta mañana y para hacer de nuestras oraciones verdaderamente efectivas que lleguen hasta el cielo. Entonces ahí vemos, ya tenemos 2 elementos que vimos en esta mañana que tenemos que considerar. Debemos orar, número 1, porque la oración tiene un extraordinario potencial.
nos puede sacar de la crisis más profunda. Debemos orar porque la oración tiene un efectivo propulsor. O sea, necesitamos orar de corazón. Pero además de eso, amados, la oración tiene un edificante propósito. La oración tiene un edificante propósito. La oración no se edifica. Dice el versículo 8 y el versículo 9, dice: los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Aleluya. Entonces, ojo, esto ya es lo último, la conclusión que Jonás hace de su oración. ¿Cómo lo está concluyendo? Dice: te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. Es decir, que Jonás está finalizando su oración asumiendo un compromiso con Dios, comprometiéndose con el Señor. ¿Y a qué se está comprometiendo Jonás? El texto no lo dice específicamente, pero el contexto sí nos deja ver de manera muy clara a qué se estaba comprometiendo Jonás. Y es que en el capítulo 3, el siguiente capítulo que vamos a ver la siguiente semana, nosotros vemos a Jonás predicando en Nínive. Ya está Jonás predicando en Nínive. Se está comprometiendo con el propósito y con el plan de Dios, porque aquí está el meollo del asunto. Y es que en el capítulo 1, capítulo anterior, el Señor le había dicho a Jonás que se fuera a predicar a Nínive. Jonás se rebela, se va en sentido contrario, se levanta una tormenta, ¿cierto? Los marineros lo echan al mar, viene el gran pez y se lo traga. Y allí metido en ese gran pez es que Jonás ora. Metido en ese gran pez es que Jonás ora. Es muy interesante, aquí no vemos a un Jonás, por ejemplo, quejándose de los marineros. Es que esos marineros desgraciados, corrompidos, que me echaron acá al agua, ¿yo qué les hice acaso? Él no se está quejando de los marineros. Versículo 3, mira lo que él está reconociendo. Dice, Jonás orando, Jonás hablando con el Señor, dice: a lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Jonás, ¿a quién está viendo como responsable? A Dios mismo. Tú me arrojaste a lo profundo del mar. Eran tus olas, Señor, las que pasaban sobre mí. Fueron las manos de Dios las que echaron a Jonás al mar. Eran las olas de Dios las que estaban sobre Jonás. Tampoco estamos viendo un Jonás tratando de convencer a Dios para que hiciera lo que Jonás quería. Tampoco Jonás está en esa actitud. Porque, mis amados, la oración está muy lejos de ser una herramienta para tratar de mover la mano de Dios y forzar a Dios a que haga lo que yo quiero y lo que yo necesito. Oh Dios, lo que yo quiero es esto y tienes que hacerlo. La oración está muy lejos de ese propósito. La oración tiene el propósito de alinearnos con la voluntad de Dios, no manipularlo para que haga nuestra voluntad. Oramos para alinearnos con su santa voluntad. ¿Recuerda a Jesús en Getsemaní? Señor, si es posible, quita de mí este sufrimiento. O sea, que no beba yo esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad,
sino la tuya. Eso es lo que hace la oración. La oración transforma la situación, en ocasiones no, pero sí o sí transforma al orante. Porque en esa oración en Getsemaní, el Señor fue fortalecido. Él tenía terror, tenía miedo, lloraba sudaba sangre. Estaba aterrado, sufría por aquello que iba a pasar. Pero lo que dice la Escritura es que después de esa oración él fue fortalecido para afrontar aquello que tenía por delante. ¿Fue transformada la situación? No, pero el orante sí, para afrontar aquello que estaba por delante. Entonces, eso es lo que está haciendo Jonás aquí en el vientre del pez. Jonás se está alineando con la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Jonás fuera y predicara a Nínive. Esa siempre fue la voluntad de Dios. Y a eso se estaba comprometiendo Jonás. Dice, cumpliré lo que te prometí. Y lo vemos en el capítulo 3, cumpliendo ese compromiso con el Señor. Es decir, oró para decir, Señor, me comprometo, Padre, me sujeto a hacer tu voluntad. Pero mire cómo se dieron las cosas. ¿Usted cree que Jonás estaba cómodo ahí atrapado en medio de ese pez? Hay gente que no le gusta el pescado porque dice, no, es que el pescado huele mal. ¿Cómo cree que olía la barriga de ese pescado allá adentro, envuelto en los jugos gástricos de ese pescado? Eso debería oler a bueno, ¿cierto? En medio de esa baba, esa saliva y con ese olorcito, ahí metido Jonás. Muy posiblemente era un espacio estrecho, incómodo. Muy posiblemente había mucha temperatura. Estaba ahí realmente caliente. Porque también muy posiblemente tenía muy poco oxígeno. Yo creo que se lo dejó apenas para que respirara, mijo. Ahí estaba Jonás, así se dieron las cosas. Porque Jonás quiso huir del Señor en un barco y el Señor lo está devolviendo a su destino en un submarino. Debajo de las aguas, ahí lo está devolviendo. Amado, mire, una de las lecciones más importantes que nos deja este capítulo es ver cómo desafortunadamente, debido a nuestra necedad, debido a nuestra naturaleza de pecado, desafortunadamente en muchas ocasiones el sufrimiento nos salva. En muchas ocasiones el sufrimiento nos salva. Porque es que mire, cuando uno escucha recién la historia, cuando uno le cuenta la historia y cuando uno la lee superficialmente, generalmente ve al pez como el castigo de Dios a Jonás por causa de su desobediencia. Es que como Jonás no le quiso hacer caso al Señor, entonces el Señor envió un pez que se lo tragó y se lo comió. Amados, pero no es así. El pez no era el castigo del Señor. El pez era la salvación del Señor. El pez no era el castigo, el pez era la salvación del Señor. Jonás se estaba ahogando, el agua le llegaba hasta el cuello, las olas estaban sobre él, se estaba muriendo, no tenía esperanza. Y para salvarlo, de que no muriera ahí, que no se ahogara, el Señor dispuso un gran pez que se lo tragara y de esta manera lo mantuviera con vida. De manera que ese pez incómodo, maloliente, asfixiante, fue la respuesta milagrosa a la oración de Jonás. Ese pez fue la respuesta. Y cómo nos cuesta aceptar que en ocasiones el sufrimiento nos conviene y el sufrimiento nos salva. Le convenía a Jonás ese sufrimiento.
Y es que el mejor Jonás que vamos a leer en todos los 4 capítulos, el mejor Jonás es el que vemos aquí en este capítulo 4. Es el mejor Jonás que nosotros vamos a ver. En el capítulo 1, el Jonás desobediente. En el capítulo 3, Jonás casi ni aparece. El protagonista no es Jonás en el capítulo 3. En el capítulo 4, vemos a Jonás alegando, discutiendo con el Señor, enojado. Pero el mejor Jonás que vemos en todo el libro, lo vemos aquí, en medio de ese pez. De cómo el pez y cómo el sufrimiento nos ayuda en nuestro carácter. Saca muchas veces lo mejor de nosotros. Porque lo que nosotros vemos en este capítulo 2, ese Jonás encerrado, es un Jonás quebrantado, un Jonás reflexivo, que analiza, que reflexiona, que agradece, que reconoce a Dios, que reconoce la salvación y la misericordia del Señor. Y qué triste que tenga que ser una crisis la que nos ponga en esa situación. Bien lo dice el salmista en el Salmo 119, versículo 71. Dice: me hizo bien, a mí me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Así llegué a conocer. Yo creo que esta historia ya se las he contado, y es que cuando empecé el primer grupo de crecimiento integral que lideré allá en Patrio, la anfitriona de este grupo era una mujer en silla de ruedas, Jenny Laureano. ¿Sí? Y a mí me tocaba echármela al hombro porque ella vivía en un tercer piso alto, esas escaleras eran altas. Me tocaba echármela al hombro todos los días para poderla llevar al grupo. El sábado volvía otra vez, volvía y la subía. Y después el Señor nos dirigió y arrancamos el GCI en su propia casa. Pero ella misma cuenta su historia. Ella, en un fin de semana que era normal en la vida de ella, de borrachera, de rumba y de trago, se pusieron a alegar, ¿cierto? Se pusieron a alegar. Y como ella jugaba rana y tomaba cerveza con los hombres común y corriente, en medio de esa tomate de cerveza, ¿sí?, ella le metió una cachetada a un tipo. El tipo le pega un botellazo al marido de ella, se arranca de la trifulca y con una de esas botellas picadas, ¿sí?, dijo: yo solo sentí un ardorcito en la espalda. Y ahí caí. Le hicieron con esa botella un pequeño corte que no alcanza a ser de 1,5 centímetros, 13 milímetros de corte en toda la columna. Hasta el día de hoy no se levantaba la silla de ruedas por un pequeño cortecito de 13 milímetros. Y ella me dice: gracias a Dios por estas rueditas, porque si no, yo no hubiera conocido al Señor. Porque esto fue lo único que me aterrizó en la vida. El Señor no me pudo poner los pies en la tierra, me puso las ruedas en la tierra, dice ella. Pero fue la única manera como Dios la aterrizó. Porque a mí me hizo bien. A mí me hizo bien haber sido afligido por el Señor. De modo, amado, que de pronto te sientes como Jonás, estás en esa situación, encerrado, preso, en una situación maluca, maloliente, incómoda, asfixiante. Amado, no te desesperes. No te desesperes, porque muy posiblemente, al igual que Jonás,
Ese es el vehículo que te está transportando a cumplir el propósito de Dios. Porque así no parezca, ahí el Señor te está cuidando. Ahí el Señor te está salvando, te está manteniendo con vida, muy posiblemente. No te desesperes. Solo Dios sabe si esa momentánea crisis es la que te está salvando. Posiblemente esta crisis te esté llevando a reflexionar, a orar, a arrepentirte, a buscar de Dios, a buscar del Señor. Y ahí en ese lugar, al igual que Jonás, necesitamos reconocer que sin importar lo crítica o lo desesperada que sea la situación, Dios está soberano. Dios es soberano y Dios está por encima de todas las cosas. Porque la salvación es del Señor. Necesitamos reconocer eso, que la salvación es del Señor. Aunque esa salvación en ocasiones se manifieste por medio del dolor. Y es difícil entender que esa aflicción de Jonás lo estuviera salvando. Como es difícil entender que nuestra salvación haya sido obtenida por medio de un profundo dolor. ¿Cuál dolor? El de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz. Que fue por medio de ese extraordinario dolor que el Señor nos otorgó la salvación a todos nosotros. Entonces, mis amados, al igual que Jonás, nosotros también necesitamos orar. Debemos orar. No para buscar nuestra propia voluntad. Señor, es que quiero esto. Señor, es que dame esto. Señor, es que hazlo así. Necesitamos orar para alinearnos con la voluntad del Señor. Señor, voy con tus planes, voy con lo que tú estás mandando, voy con lo que dice tu palabra. Y la voluntad del Señor no ha cambiado. ¿Qué es lo que Dios está esperando? Que su extraordinaria misericordia y su extraordinaria salvación sean anunciados a todo el mundo. Porque esto es lo que nos deja ver el libro de Jonás. A un Dios extraordinario dispuesto a salvar a todos. Dispuesto a salvar a los ninivitas. Un Dios que salvó a los marineros que se convirtieron, se arrepintieron. Un Dios dispuesto aún a salvar a su rebelde profeta. Aún a ese profeta rebelde Dios lo quiere salvar, aunque sean miembros de su propio pueblo. Dios quiere salvar a todos. Amado, ¿no será que por andar tan preocupado en tus asuntos, tan ocupado en hacer tu propia voluntad, has descuidado la misión que Dios te ha dado? Si sientes que es así, necesitas orar al igual que Jonás. Empieza a orar para que Dios haga un milagro contigo. Empieza a orar del corazón. Ora para que Dios haga su voluntad y te puedas alinear con ella. Y entonces muy posiblemente serás liberado de esa situación que tanto te asfixia, que tanto te oprime. Y muy posiblemente serás liberado de esa situación que te hace sentir preso. Porque así es como termina el versículo 10. Dice, entonces después de toda esta oración, después de que Jonás ora de corazón, después de que Jonás se alinea con la voluntad de Dios, entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás terminó siendo libre, por fin. Libre por fin de esa cárcel en la que estaba metido. Porque Dios a sus hijos sabe librar para que pronto su salvación puedan
anunciar. Dios a sus hijos sabe librar para que pronto su salvación puedan anunciar. Porque la salvación, mis amados, es del Señor. Y Dios los quiere salvar a todos. Ese es su plan y ese es su propósito. Nosotros tenemos que alinearnos con Él antes que buscar de manera exclusiva nuestra propia voluntad. Y es lo que yo digo, y es para donde yo quiera, y es lo que yo quiero. Y me voy para Nínive, para Tarsis. Y el Señor esperando que fuéramos para otro lado. Para que pronto su salvación puedan anunciar. Puesto de pie, agradecemos al Señor por su palabra en esta mañana.